Buenas, seguimos con la clase de derivada. Ahora vamos a tratar de interpretar en forma geométrica, o sea, en el gráfico, qué es lo que sucedió cuando calculamos la velocidad media y cuando calculamos la velocidad instantánea, ¿sí? Porque hay una relación entre la velocidad media y la velocidad instantánea y algunas figuras geométricas que yo les voy a mostrar ahora en el gráfico de la función. Y acá tenemos el gráfico de la función y nosotros habíamos calculado la velocidad media entre 2 y 4, como f de 4 menos f de 2 sobre 4 menos 2. ¿Sí? Acá tengo el valor de tiempo 4 y su imagen f de 4 y el valor de tiempo 2 y su imagen f de 2. ¿Sí? Bueno, voy a unir este punto, con una recta. O sea, el punto de coordenadas 2 f de 2 y 4 f de 4. Y yo quiero que observen cómo queda esta recta respecto al gráfico de la función. ¿Sí? Voy a llamarle recta y ahora le voy a poner un nombre según cómo quede. ¿Qué hizo la recta y la curva que es la función? Vieron que la recta la cortó en este punto y en este punto. Cuando una recta corta a una curva, se dice que es secante a ella. La recta es secante. O sea que esta es la recta secante. Porque la recta corta a la curva que vendría a ser la función. ¿Sí? Recta secante. Bueno. Ahora fíjense lo siguiente. Si yo continúo esta línea de referencia que hemos hecho en f de 2, la voy a continuar hacia acá. Quiero que observen que aquí se nos forma un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo se nos forma? Como las líneas de referencia, esta es paralela al eje X y esta es paralela al eje Y, se nos forma un triángulo rectángulo. O sea que acá hay 90 grados. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Lo que yo quiero calcular es esta recta que forma, que es uno de los lados, pasa por uno de los lados del triángulo, y no sé si se acuerdan que en los triángulos rectángulos los lados tenían nombres, se llamaban a los lados más chicos catetos y a los lados más grandes se les llamaba la hipotenusa, que son los triángulos rectángulos. ¿Sí? La recta contiene o pasa por la hipotenusa de este triángulo. ¿Sí? Lo que yo quiero ahora es tener en cuenta la inclinación de esta recta, de esta de acá. O sea que yo voy a tratar de analizar este ángulo de acá, el ángulo que me daría la inclinación. A este ángulo le voy a llamar alfa. ¿Sí? Ese ángulo me va a dar la inclinación de la recta secante. ¿Sí? Ahora, lo que yo quiero calcular sería el ángulo, pero como hay una relación entre el ángulo y la tangente del ángulo, y la tangente del ángulo se puede calcular en los triángulos rectángulos, lo que nosotros vamos a calcular ahora es la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Resulta que si el ángulo es mayor, la tangente es mayor, y si el ángulo es menor, la tangente es menor. O sea que si yo tengo la tangente del ángulo, tengo esa posible inclinación, si es menor o si es mayor. ¿Cómo se calculaba la tangente del ángulo? Capaz que se acuerdan, capaz que no, pero era cateto opuesto dividido cateto adyacente. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto en este triángulo? Bueno, es el opuesto al ángulo alfa. O sea que este de acá es el cateto opuesto. ¿Que cuánto mide? Mide f de 4 menos f de 2. O sea, esta medida le quito este pedacito. O sea que el cateto opuesto es f de 4
menos f de 2. Y el cateto adyacente es este de acá, cateto adyacente. ¿Que cuánto mide? Mide 4 menos 2. Por lo tanto, la tangente de alfa es cateto opuesto, o sea, f de 4 menos f de 2, dividido 4 menos 2, que es el cateto adyacente. ¿Qué es lo que uno observó? ¿O qué es lo que observaron? Que la tangente del ángulo es lo mismo que la velocidad media. Recuerden que esto que estamos calculando acá arriba, que hicimos el otro día, era la velocidad media. O sea, la tangente de este ángulo que me está diciendo la inclinación, la variación de esa inclinación de esa recta, porque coincide con el cateto, es igual a la velocidad media. Y resulta que la tangente del ángulo es lo que se conoce en matemática como la pendiente. Por lo tanto, la conclusión es que la pendiente de la recta secante es igual a la velocidad media. Y eso fue una de las grandes cosas que descubrieron los matemáticos en esa época. La relación entre la pendiente de una recta y la velocidad media. O sea que la velocidad media coincide con la pendiente de la recta secante, ¿sí? Y no es la única cosa que va a coincidir, que la vamos a ver a continuación. Bueno, continuando con el análisis geométrico de lo que sucedió en el caso del cálculo de la velocidad media y luego la velocidad instantánea, vamos a pasar a una segunda parte que es ver ahora con qué podemos relacionar la velocidad instantánea. Acá noté la conclusión de lo que llegamos. La velocidad media es igual a la pendiente de la recta secante. O sea que la pendiente de esta recta, ¿sí? Que la pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta, ¿sí? En sí es este ángulo, pero como este ángulo y este son iguales, porque como estas dos rectas son paralelas, por eso calculamos con el ángulo acá. O sea, este vendría a ser alfa, pero acá abajo también es alfa, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta recta, que es la tangente de alfa, coincide con la velocidad media. ¿Qué hicimos después? Hicimos que el tiempo, que había empezado entre 2 y 4, tienda a 2. O sea que yo empecé, primero lo calculamos en 3, y después hicimos que nos acercáramos más. Si yo empiezo a tomar valores del tiempo cada vez más cerca de 2, fíjense que este puntito de acá va a empezar a bajar. Por ejemplo, cuando estamos en 3, está acá. Si lo calculo en 2,5, está acá. Si lo calculo en menos de 2,5, está acá. Y si hago que la distancia tienda a 0, este puntito va a estar muy cercano al 2. Casi que yo no lo puedo dibujar. ¿Qué le va a pasar a esta recta, a la recta secante? Va a empezar a bajar, va a pasar por acá y por acá, por acá y por acá, por acá y por acá, por acá, por acá. Y en el límite, la recta, voy a ver si la paso con rojo. El rojo no me anda muy bien, así que la voy a trazar, esta está con azul, la voy a trazar con negro. En el límite, la recta secante se transforma, y a ver si alguien se da cuenta, en esta otra recta. Es una recta que cortaría la curva solamente acá, cuando t vale 2, y no en estos dos puntos. Esta recta se conoce con el nombre de recta tangente.
ocurre en el límite cuando t tiende a 2. O sea que cuando t tiende a 2, y ahora dijimos que la recta tangente es cuando la recta secante se transforma en la recta tangente. O sea que cuando t tiende a 2, la recta tangente, perdón, la recta secante se transforma en la recta tangente. La recta secante tiende a la recta tangente. Y por lo tanto, la pendiente de la recta secante, la pendiente de la recta secante tiende a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Ya que la recta secante se transforma o tiende a ir a la recta tangente, la pendiente de la secante tiende a la pendiente de la tangente. ¿Cuándo? Cuando te tiende a 2. En ese caso es que sucedió esto. Cuando te tiende a 2, una tiende a la otra. Entonces, como conclusión, vamos a decir lo siguiente. Voy a borrar el gráfico para poner esta última conclusión. Deben de ser conclusión 1 y conclusión 2. La velocidad instantánea, porque la velocidad instantánea la sacamos haciendo el límite de la velocidad media. Por lo tanto, la velocidad instantánea es igual a la pendiente de la recta tangente. Así como la velocidad media es la pendiente de la recta secante y la recta secante tiende a la recta tangente, entonces la velocidad instantánea es igual a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Porque nosotros decimos que una velocidad la calculamos respecto a la otra haciendo el límite. Y al hacer el límite, estoy haciendo que una tienda a la otra. Y de esa manera, esa es la vinculación que hay. Velocidad media, pendiente de la recta secante. Velocidad instantánea, pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Todas estas son las conclusiones que se sacan del análisis de este problema. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en la próxima clase es mirar un poco esto que le había comentado de las tasas de cambio y luego cómo utilizar estas cosas para hacer algunos cálculos y de a poquito introducirnos a lo que sería el concepto de la derivada. ¿Qué es la derivada? Sí, además de esto, yo le voy a subir un material teórico en PDF para que ustedes también puedan ir leyendo y mirando, ¿sí?, estas situaciones para que puedan comprender. Sé que cuesta, sé que es difícil entender esto, sé que a la humanidad le llevó como unos cuantos cientos de años armar esto, y ustedes tienen que comprenderlo en pocos días, ¿sí? Pero vuelvan a mirar la clase, lean los materiales y vamos a hacer clases de consulta para entender todo esto que tiene que ver con la derivada, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo.